acompáñeme en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 8. También vamos a estar utilizando Efesios 4:31 y Efesios 4:26. 3 pasajes de la Escritura. Si usted tiene su Biblia en mano, entonces ahí Salmos 37:8, Efesios 4:31, Efesios 4:26. Si lo tiene, me dice amén, para poder iniciar entonces la palabra de esta mañana. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Dice la palabra de esta manera, Salmos 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El tema de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo manejar el enojo. Y nos damos cuenta primeramente en Salmos capítulo 37, versículo 8, que la palabra nos habla de una manera particular, de una manera singular, de una manera, lo podemos también decir, personal. Dice, deja la ira. Creo que cuando usted está leyendo la palabra en su cámara secreta y comienza a leer la palabra, usted se dará cuenta que Dios le está hablando de una manera directa a usted, ¿verdad? Usted lo lee y dice, deja la ira, como que Dios está ahí diciéndolo a usted de una manera individual, de una manera en particular, de una manera singular, de una manera personal, diciendo, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Pero también nos damos cuenta en el otro pasaje que el Señor ya no solamente habla de una manera particular, singular, sino nos habla de una manera colectiva, de una manera generalizada. Nos habla a todos. Y dice Efesios, quítense, ahora habla a todos, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, miramos la forma de cómo Dios entonces habla personalmente, pero también habla colectivamente. Nos habla de una forma general. Y la palabra es que dejemos. Primero habla deja y después nos habla a todos, quítense. ¿Qué? El enojo. Desecha, aleja, rechaza de ti el enojo. ¿Por qué el Señor habla de esta forma? Que quitemos el enojo. Lo que le está diciendo es que el enojo no tome control de nuestra vida. Que el enojo no forme parte de nuestra vida diaria. Y por eso es que también sigue diciendo en Efesios, dice, airaos. Independientemente, hermano, de lo que atravesemos o pasemos, todos de una u otra forma vamos a enojarnos, ¿sí? No podemos nosotros aparentar de que somos todas las personas, todo el tiempo estamos contentos, alegres, que nada nos molesta, nada nos irrita, que somos unas personas que nada nos hace reaccionar de una manera impulsiva o explosiva. Todos de una u otra manera vamos a enojarnos. No hay aquí acepción. Todos tenemos momentos que atravesamos, sea en una relación con persona, un momento que pasamos en el tráfico, cualquier motivo, razón, hay algo que nos va a incitar a enojarnos. No estamos exentos a no enojarnos. Ahora, el enojo creemos que es un sentimiento o una emoción, como usted pueda llamarlo. Es un sentimiento, una emoción. Es normal que nosotros en un momento dado nos enfademos, en un momento dado nos molestemos, en un momento dado estemos enojados. No es pecado.
Por eso es que la Escritura nos da como una pauta, ¿sí? Dice, airaos, quiere decir, enójate, porque tenemos ese momento, como digo, ese sentimiento, esa emoción que podemos molestarnos. Y por eso la Escritura dice, airaos, ¿ah? Enójate. Pero, entonces dice la Escritura, pero no pequéis. Habla entonces lo importante de cómo nosotros debemos saber manejar el enojo. Si lo sabemos manejar, entonces, o si no lo sabemos manejar, es ahí donde la Escritura sigue hablando y diciendo, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces quiere decir que si no sabemos manejarlo, puede conducir a traer afecta en nuestra vida. En relación, primeramente va a afectar a nuestra vida y también en relación con otras personas. Ahora, yo creo, hermanos, y lo he vivido en nuestra vida, que muchas veces se nos ha enseñado a expresar nuestras ansiedades. De cierta forma hemos escuchado que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor habla, dice, ¿está alguno ansioso? ¿Verdad? Traiga o inquieto, traiga su ansiedad y preséntelas al Señor. Y llegamos nosotros a expresar nuestra ansiedad al Señor y dejar toda nuestra ansiedad al Señor. Nos han enseñado a expresarlo. O también nos han enseñado a expresar nuestra a veces depresión. Cuando estamos en un momento de depresión, también nos ayudan. Hay momentos que nos enseñan cómo podemos salir de esa depresión. Pero hemos pasado por alto en la forma de que no se nos ha enseñado a cómo nosotros podemos expresar el enojo. Y por eso es que a veces aparentamos ser lo que no somos. Porque creemos que al estar enojados, las personas no nos van a aceptar y a veces nos guardamos ese enojo. Y es por eso como si no hemos aprendido a manejar el enojo o a no expresarlo, como resultado entonces lo que nosotros no hemos aprendido es que no lo manejamos, no lo sabemos nosotros entonces canalizar de una manera constructiva. Y por eso es que el Señor hoy nos habla de cómo nosotros entonces podemos manejar este sentimiento de enojo. Ahora, el enojo, mi hermano, es un sentimiento fuerte. Muchas veces es muy abrumador. Quiere decir que es agresivo, a veces es opresivo, es agobiante. Y cómo nosotros entonces podemos lidiar, podemos enfrentar este sentimiento fuerte cuando encontramos o nos enfrentamos con situaciones difíciles en nuestra vida. Cómo nosotros le podemos hacer frente a este sentimiento. Lo que debemos entender primeramente es que el enojo o esto que nos causa no están provocados en sí por el sentimiento de enojo, sino en la manera que nosotros manejamos el enojo. Y para eso, yo creo que la Escritura nos da hay un sinnúmero de ejemplos donde podemos aprender cómo nosotros podemos manejar el enojo. ¿Ah? Muchas veces, y lo he dicho, y usted quizá lo ha escuchado en estas grabaciones que hemos estado haciendo por medio de YouTube, ¿verdad? Los hemos presentado y a veces busco la forma para poder utilizar ejemplos y a veces quisiera usar mi persona continuamente, pero dicen, no, el pastor siempre se usa él, ¿verdad? O quisiera usar a alguno de ustedes, digo, no, pues a lo mejor la persona se puede molestar y decir, ¿por qué me está usando a mí que usa a alguien más? Para evitar eso, entonces utilizo mejor los ejemplos que están en la Escritura, de personas que están ahí, que cometieron errores, se enojaron, y de esa forma aprendemos de algo que es real, que es verídico y que está escrito en la misma Escritura, ¿verdad? Y por ejemplo, hoy entonces, si el Señor nos está hablando de cómo nosotros podemos manejar el enojo significa aprender a expresar adecuadamente los pensamientos y las conductas que mantienen e incrementan ese enojo, ¿sí? Ahora, quiero utilizar el Proverbio, si usted me acompaña, el libro de Proverbios, capítulo 22, el versículo 24.
cómo nosotros podemos expresar adecuadamente cambiando nuestros pensamientos y conductas referente al enojo. Proverbios 22-24. Le doy un espacio de tiempo para que usted me acompañe y pueda leerlo conmigo, porque es importante que usted permita que la palabra del Señor le ministre, le hable a su vida y a su corazón, que usted pueda saber que está en la misma palabra y que no es que el pastor lo está a usted señalando, sino que el Señor le está instruyendo, corrigiendo y mostrándole cómo usted puede manejar este sentimiento de enojo. Proverbios 22-24, lo encontró. Dice la palabra: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Notó muy bien? La pregunta que de nosotros tenemos que hacernos es decir: ¿y por qué me enojo? Bueno, el Señor nos da una pauta, un ejemplo que debemos nosotros, cómo podemos manejar el enojo, es expresar adecuadamente cambiar los pensamientos y conductas. ¿Cómo lo puedo hacer? Es que hay a veces que nosotros hemos aprendido, se le dice conductas aprendidas, que nosotros aprendemos de algo o de alguien. Por eso es que el libro de Proverbios le dice: no te entremetas con el iracundo. Una persona iracunda es una persona que continuamente no solamente está enojada, está con ira. Pero también dice: ni te acompañes con el hombre de enojos. Tenemos que seleccionar con qué tipo de personas cuáles son mis compañeros, mis amistades, cómo ellos reaccionan, cuáles son sus impulsos, sus reacciones en momentos dados. Si miramos que esta persona es muy fácilmente para enojarse, que continuamente se enoja de la nada, que todo el tiempo está molesto, que todo el tiempo está enojado, que todo el tiempo no le puede decir nada porque explota, es una manera impulsiva, le mira uno el rostro y continuamente dice: esta persona no sé qué tiene, todo le molesta, todo es, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener cuidado de esas personas que nos acompañan porque dice la Escritura, para que no sea que aprendas sus maneras, sus formas, y tomes lazo para tu alma, que te ate, que te ligue a ser como esa persona, ¿no? Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Así como con lo que andas, tarde o temprano te darás cuenta quién es. Si te acompañas con esas personas que dice la Escritura que son fácil y que son hombres o personas o mujeres de enojos, entonces la Escritura nos habla y nos pone una pauta, es decir: ten cuidado, eso es lo que está alimentando, eso es lo que está incrementando tu manera de conducirte, tu manera de comportarte. Cuando reaccionas, eso te puede reflexionar y decir: oh, aquí es un paso que yo debo dar. ¿Por qué es que me enojo y de esto? Entonces tienes que mirar a tu alrededor y decir: oh, me he estado juntando con esta persona. No es que la persona la miramos mala, que el Señor nos esté diciendo: ya no te juntes con ella. No, es que no. Evitemos de aprender sus arranques, esos impulsos que son destructivos, que no construyen, que afectan de una manera negativa. Eso es lo que el Señor nos está enseñando, a que no se incremente, a que no se mantenga en nuestra vida y forme parte de nuestra vida diaria. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Es una forma de cómo el Señor nos ministra y nos ayuda para manejar el enojo. Otra de las cosas que observo en la Escritura de cómo saber manejar el enojo es saber expresarlo adecuadamente, de no reprimirlo. Cuando hablo de no reprimirlo es de no evitar de nosotros expresar el enojo. Muchas veces cometemos el error de que reprimimos el enojo. Nos hacen algo y lo guardamos, lo atesoramos en nuestra vida, no decimos nada. Y se conoce el enojo no expresado, que es guardado.
Y eso puede producir o puede generar otros problemas más fuertes todavía del que estamos viviendo, que nos puede conducir a una enfermedad llamada la ira patológica. ¿Qué es eso? Que eso es una conducta agresiva, que ya va mucho más allá de simplemente un enojo pasivo, ya nos va a llevar a algo más destructivo. Esa conducta nos va a hacer agresivos, nos va a hacer personas que nos vamos a desquitar con esas personas de una manera indirecta, no directa, pero vamos a buscar la forma y la manera de cómo dañarlo, de cómo hacerle frente y afectarlo. No pensar de cómo buscar una relación sana, sino cómo hacerle mal a esa persona por algo que nos hizo, ¿sabe? En ocasiones nosotros vamos a tener relaciones con personas, digo, relaciones en cuanto a amistad, en cuanto a esa comunión que tenemos con cualquier persona, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en la iglesia misma. Quizá esa persona dijo algo, hizo algo que no lo hizo con ninguna mala intención, pero nosotros no podemos percibir la actitud o por qué lo hizo, cómo lo hizo, pero lo cierto es que nos enojamos. No decimos nada, lo guardamos y comenzamos a que eso comience a reproducirse en resentimiento, en amargura, y ahí es donde comienza entonces lo que se llama la ira patológica. Que comenzamos entonces a tener una conducta agresiva, a desquitarnos de una manera indirecta, a tener actitudes hostiles, a despreciar continuamente a esa persona. Y la persona se da cuenta. No dice nada, pero como dices, ya la actitud de ya no es lo mismo. ¿Qué le hice? ¿Qué pasó? Y en sí no es la persona en sí, es uno lo que ha guardado, que no ha expresado, que no ha comunicado, que no ha dicho el motivo del cual está produciendo ese enojo interno en nuestra vida. Vemos un pasaje bíblico muy conocido en Génesis, en Génesis capítulo 4. Si usted tiene la escritura ahí en mano, acompáñeme en Génesis capítulo 4, versículo 3 y 8. Vamos a leerlo juntos para que podamos por un momento meditar, reflexionar en este pasaje. Génesis capítulo 4. Si lo encontró, me dice amén. ¿Sí? En el versículo 3 en adelante. Lo leemos, dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó ¿contra quién? Contra su hermano. ¿Y qué hizo? Lo mató. ¿Por qué? Porque guardó enojo en su corazón. Caín se disgustó porque Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, dice la escritura. Ese fue el motivo, la razón por la cual Caín estaba enojado. Y dice la escritura que Dios habló con Caín. Le dijo: Caín, ¿por qué estás enojado? Porque Caín se había enojado en gran manera. Escuche bien, la escritura lo remarca.
que Caín se había enojado en gran manera. Y Dios le dice entonces a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Por qué has cambiado tu rostro? Si bien haces, te va a ir bien. Y si no haces bien, tu enojo te va a conducir a pecar. El pecado está a la puerta. No le abras la puerta a tu enojo. Con todo a ti te será tu deseo. Tú puedes enseñorearte de él. Tú puedes controlar tu enojo. Tú puedes controlarlo. Tú puedes dominarlo. Pero ¿qué es lo que hizo Caín? Lo reprimió. Lo guardó. No dijo ni lo expresó. Y sabe, cuando uno comienza a guardar ciertos tipos de experiencias, en estos sentimientos fuertes, emociones, no solamente afectan nuestra vida, afecta a las demás personas, afecta emocional, afecta físicamente, afecta en la salud, pero también afecta en lo espiritual, en la relación con Dios, afecta a nuestra persona y afecta en las relaciones con los demás, como en la vida de Caín, afectó en su relación con Dios, el enojo lo guardó. Dios habló con él, sin embargo, él no prestó atención a lo que Dios le estaba hablando, diciendo. Y afectó en su vida, estaba haciendo daño a sí mismo. Lo guardó y afectó en su relación con su propio hermano de tal manera que lo condujo hasta matarlo. Debemos reflexionar por un momento, hermano, ¿qué es lo que nos ha provocado a estar enojados con alguien que por mucho tiempo no hemos podido perdonarlo y que lo hemos estado guardando? Que solamente Dios lo sabe y conoce ese enojo. Qué momentos que el Señor nos conduce y nos enseña para que nosotros podamos reflexionar como Dios le dijo a Caín: hey, mira, tú puedes dominarlo, tú puedes enseñorearte del enojo. No permitas que el enojo te domine, tú lo puedes dominar, tú puedes manejarlo sabia, prudentemente. Pero él lo reprimió, lo guardó, y por ende entonces vino esta consecuencia de que mató a su propio hermano. Yo creo, mi hermano, que cuando lo escuchamos aquí, los mensajes o la palabra, qué lindo es cuando nos sentamos, escuchamos: Señor, gracias, yo creo que lo puedo hacer. Pero el momento, cuando comenzamos a vivir ese momento, que nos hacen enojar, pero no, la verdad, tiene que saber uno que no es que nos hagan enojar, es cómo yo puedo manejar y dominar el enojo. No puedo decir: es que me hizo enojar, o que me hacen enojar, es que aquel me hizo. No, es cómo yo puedo dominar, controlar ese momento de que no voy a enojarme por cualquier motivo o razón. Tengo que buscar la manera. Miren cómo él se enojó. Dios lo hizo enojar a Caín porque Dios le agradó la ofrenda. Entonces él pudo decir: no, es que tú me hiciste enojar, Dios. Tú me hiciste enojar porque te agradó más lo de Caín y no lo mío. Pero estoy enojado. Bueno, podía decir, vamos adelante a ver eso a la forma. Pero no era el motivo por cual tenía esa reacción y ese enojo hasta guardarlo en el corazón contra su hermano. ¿Qué culpa tenía el hermano? Que llegó hasta matarlo. Entonces tenemos que nosotros reflexionar cuál es el motivo de mis reacciones, de mi temperamento, de mis impulsos, de mis explosiones. ¿Por qué no puedo relacionarme sanamente con los demás, especialmente con esa persona? ¿Qué es lo que ha producido eso en mi ser internamente? Son preguntas que relucen o resaltan para traer sanidad interna a nuestra vida. Dios siempre quiere lo bien para nosotros y lo mejor para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos manejar también otra de las cosas? ¿Cómo podemos manejar el enojo? Tenemos que reconocer dos cosas. Tenemos que reconocer la diferencia entre lo que es el enojo y lo que es la agresividad. ¿Sí? Porque el enojo en sí es un sentimiento, pero ya cuando el enojo toma dominio, entonces viene la agresividad, vienen las conductas, vienen las reacciones. Nosotros podemos manifestarlo, quizá como este ejemplo. Caín no lo manifestó. No se vio que dijera malas palabras, que aventara cosas. No, tranquilo. Cualquiera decía: oh, qué bueno es ese hombre, no dijo nada, mira.
¿Cómo vio cómo Dios se agradó de la ofrenda de Abel? Y cualquiera pudo haber nosotros pensado, qué buen hombre. Pero como Dios conoce el corazón, hay personas que no dicen nada, pero lo están guardando. Pero hay personas que son impulsivas, que son agresivas, que cuando se enojan, dicen malas palabras. Empiezan a ofender. Las palabras que salen de la boca, y estoy hablando aquí de una manera, por eso cuando iniciamos hablamos de una manera particular y una manera generalizada. Aquí todos estamos en el barco y no podemos decir que no nos enojamos. Ya dije, explicamos al Señor cómo es que tenemos que entonces saber manejar esos momentos de enojo. Pero de esa forma muchos que reaccionamos muy expulsivos, muy explosivos, con malas palabras, y no solamente eso, a veces reaccionamos aventando cosas o hasta golpeando a la misma persona. Y ahí es donde nosotros tenemos entonces y cómo podemos manejar es reconocer la diferencia entre el enojo y la agresión. El primero, dije hace un momento, es un sentimiento que uno sabe que el Señor conoce, que es parte de nuestra vida, pero ya cuando se conduce más a eso, a formar una conducta y comenzamos entonces a manifestarlo, entonces ahí es donde tenemos que retener, meditar. Y para eso quiero llevarlo a otro pasaje, que usted reflexione, medite en esto. Salmos capítulo 19, versículo 11. Y si usted lo encuentra, le pido de favor que lo lea junto conmigo ahí con su vista, pero que me siga. Salmos 19, 11. Es Proverbios 19, 11. Dice, la conducta del hombre. Sí, la cordura del hombre. ¿Sí es Salmos? Proverbios. Gracias por corregir. Proverbios 19, 11. ¿Lo encontró? Dice, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura habla de una persona que tiene buen juicio, es prudente, es coherente en sus acciones y decisiones. La cordura del hombre detiene ¿qué? Su enojo, su furor se detiene. Y su honra, cuando habla de su honra, habla de que guarda su respeto a no ser dañado por su mala proceder. Su honra es pasar por alto la ofensa. Wow. Creo que eso nos cuesta, ¿verdad? Cuando pasamos, alguien nos habla, nos molesta, nos dice algo, ¿cómo nos cuesta pasar por alto esa ofensa? Pero la Escritura nos habla que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Hay una palabra que muy comúnmente lo utilizamos y decimos, el que se enoja. ¿Es verdad eso? ¿Ustedes qué dicen? El que se enoja pierde, ¿es verdad? Es un dicho que decimos comúnmente, ¿verdad? Referente a la Escritura, dice que la cordura del hombre detiene su furor. Quiere decir que no se enoja tan fácilmente, porque el que se enoja, ¿qué pierde? Pierde el control, pierde el respeto, pierde amistades, pierde la salud, pierde lo que por mucho tiempo quizá ha guardado, y por un momento dado, en un momento impulsivo y explosivo, echó a perder todo en una buena relación que tenía o en algo que ya iba a obtener, solo por un impulso de enojo no controlado. Y eso lo puedo mirar en la vida de David. ¿Sabe, mi hermano? Cuando nosotros nos enojamos de una manera impulsiva y explosiva, como dice hace un momento, el que se enoja pierde. Perdemos el respeto a nosotros mismos. Perdemos el respeto de los demás y hacia los demás. Pero cuando lo hacemos de una manera contraria, tenemos muchas cosas positivas, efectivas y edificantes en nuestra vida.
miramos en la vida de un pasaje que el Señor nos habla en su misma escritura de David. Dice la palabra que el rey David, en un momento dado, estaba en cierto lugar y había con ellos, o estaban con ellos pastores. Estos pastores eran de un hombre llamado Nabal. Y David, mientras estaban esos pastores con ellos, David los cuidó, los alimentó, los protegió. De tal manera que llegó un momento que los pastores se fueron con su amo, con su dueño, con su patrón llamado Nabal. Y en ese tiempo entonces llegó un momento donde David tenía que ir hacia otro lugar. Y en ese transcurso reflexionó y oyó que Nabal estaba esquilando las ovejas donde producía lana. Y dijo, bueno, es un momento donde Nabal puede bendecirnos. Yo ayudé a sus pastores. Entonces David tomó a 10 hombres de él y los mandó hacia Nabal pidiendo su ayuda, diciendo, te mando a estas personas para que me puedas ayudar. Voy en este camino, necesito comida, alimentos. ¿Puedes darme de ellos? Dice la palabra que Nabal se rehusó a ayudarlo. No quiso hacerlo. Es más, comenzó a decir, ¿cómo este hombre llamado David viene a mí a que yo le ayude, siendo él un conspirador, un hombre que se está levantando con el rey Saúl y quiere que yo no le voy a ayudar? Y mandó entonces a estos 10 jóvenes, o estos 10 hombres que había enviado David, y vinieron con la noticia, estos hombres, y le dijeron a David, David, fuimos con Nabal y esta fue su respuesta, que no te iba a ayudar. Y dice la palabra que en ese momento David se enojó, se enfureció y se levantó y le dijo a sus hombres valientes, ensillen los caballos y vamos. Hoy, casi diciendo, juro por Jehová, que en este momento voy a matar a todos los hombres y a Nabal y a toda su familia y no va a quedar hombre sin vida. Y iba con esa furia y con ese enojo, solo por el hecho de que Nabal no le había correspondido. Tuve una experiencia hace tiempo y estábamos en la iglesia, claro está, ¿no? Y una persona ahí me comentó y le dije, ¿qué te pasa? Dice, no, es que estoy un poco molesto. Le digo, ¿qué por qué? Dice, es que mira, yo le ayudé a esta persona, hice tal por ello, hice esto y el otro, y ya no me quiso ayudar y yo estoy molesto. Y le dije, ¿cómo lo hiciste y por qué lo hiciste? Dice, ¿cómo está eso? Le dije, ¿sabes? Una de las formas que nosotros tenemos que aprender es que si vamos a ayudar a alguien es que lo vamos a hacer de corazón y no vamos a pedir nada a cambio. Porque quizá llegue el momento que esa persona, no es que no te quiera corresponder y no es que la persona no te quiera ayudar, es que quizá no lo puede hacer en ese momento. Y tú lo vas a malinterpretar y te vas a molestar con ella. Por eso es mejor que cuando uno va a hacer un favor o va a hacer algo, lo va a hacer de corazón, lo va a hacer por y con amor. Para el momento dado saber que no nos va a enfadar, no nos va a molestar eso. Tenemos que aprender eso. David pareciese ser que lo que él había hecho, había ayudado a los pastores, no lo había hecho con el corazón. No lo había hecho con amor. Lo había hecho, me das y te doy. Si no me das, entonces me voy a vengar y te voy a destruir. Eso no es la manera correcta. Por eso es que podemos nosotros guardarnos de ese sentimiento destructivo si no lo podemos manejar adecuada o apropiadamente. Y David dice que va. Y ahí con ese enojo decidido a matar. Imagínense, a matar. No simplemente a golpear, a matar a los hombres que en ninguna manera tenían culpa. Y a Nabal y también a su esposa. Pero Dios es un Dios de misericordia. ¿Sabe cuántas cosas Dios nos ha guardado? ¿Sabe de cuántas cosas Dios, cuando el Señor ve de verdad que lo amamos y ve que vamos a cometer quizá algún error, como dicen por ahí, vamos a meter el pie, la pata de las sillas, de los animales? Dios en su gracia a veces permite situaciones que nos limitan a no llevarnos a hacer algo que más adelante podamos arrepentirnos. ¿Cuánto le dan a Dios gracias por ello? Especialmente aquellos que tenemos un temperamento fuerte, ¿ya?
impulsivo, explosivo, ¿no? Que cualquiera de eso y no dicen, ¿quién fue? Dime quién fue, y ahí vamos, ¿no? Sin esperar el motivo, no, ahí vamos, luego arrancamos. Tuve una experiencia hace tiempo con mi padre, cuando éramos chamacos. ¿Sabe? Uno está niño, ¿eh? Y luego empezamos a pelear. Ya estábamos discutiendo y peleando como niños. Y luego ya sale un muchacho fuerte ahí. Y mi mamá salió como si nada, ay, apenas andaba diciendo, ay, y sale el muchacho y le empieza a decir malas palabras a mi mamá, ofensivas, graves. ¿Qué usted está? Y empieza a soltar palabrotas. Y yo como niño lo miré y me espanté, pues estaba fuerte y todo. Pero también me molestó porque le estaba ofendiendo a mi mamá. Y me levanté y veo que mi padre sale. Y mi padre, la verdad, ese no era cobarde, ese era que no se dejaba. Dije, ay, a mi mente, como niño, dije, ay, mi papá le va a poner sus buenos ahorita. Y sale mi papá. Pero un momento después sale el papá de mi amigo. Y ya dije, son 2 contra 1. Dije, hijo, y yo, pues la verdad, yo soy miedoso, yo no soy mucho para pelear. Y ya venían. Y dije, ahorita se va. Sí. Y a mi papá, dije, no, toma, papá. No, mi papá llegó con el señor y le dice, mira, nosotros nos vamos a golpear ahorita. Le digo, y en 2 o 3 días los niños van a estar contentos. Son niños. Son simplemente niños. No vale la pena. Y dice el otro, pues tienes razón, ¿verdad? Y se fueron tranquilos, sí. A los 2 días estamos jugando nosotros. Porque somos niños. Me doy a entender. Éramos niños. No había motivo por qué. Pero ahí entró la prudencia. El pasar por alto la ofensa. La sabiduría. El saber manejar ese momento que podía traer destrucción de esa amistad. Me doy a entender. Ahora va David. Y sale la mujer de Nabal. Impidiendo. Para que no cometiera algo desastroso. Usted lo puede encontrar en 1 Samuel, capítulo 25 al 31. Ahí usted puede mirar el desenlace de todo esto. Cómo esta mujer llamada Abigail se encuentra con David y comienza a hablarle palabras prudentes, sabias. Le dice, ¿sabes qué, David? Recuerda que tú eres príncipe. Dios te llamó. Él te ha guardado de tus enemigos. El Señor te va a poner, te va a hacer un reino estable. Y unas palabras prudentes de Abigail hacia David le dice, y si no haces esto, no tendrás motivo de remordimiento y de lamentación en el resto de tus días. Mire, palabras sabias. Y David le agradece a Abigail y dice, bendita seas de Jehová, que te puso en mi camino, impidiendo que yo cometiera tal error. Y le agradece. Porque sí, entonces David iba a perder el primero, porque por su enojo iba a perder el control. Por su enojo iba a perder su respeto a sí mismo. Como, imagínense, la escritura dice que Dios le dijo a Moisés, yo no puedo gobernar. Yo no gobierno bajo ira. Dios no es un Dios que gobierna bajo ira, bajo enojo. Dios es un Dios que obra en justicia, con prudencia, con verdad, con amor. No con ira, no para destruir. Por eso es que Dios se molestó con Moisés. Porque Moisés en un momento expulsivo, en un momento donde no pudo controlar su enojo, también cometió y se enojó. Dios habló con Moisés que él no obraba o no hacía justicia con ese enojo impulsivo. Ahora, David iba a ganarse el respeto. Él se iba por ese impedimento de no enojarse por la ayuda y por el impedimento que Abigail ofreció. Él no iba a tener motivo de remordimiento y de lamentación. Imagínense, si lo hubiese hecho, hubiera llegado a ser príncipe. Sí, era el rey, pero en su vida diaria iba a estar lamentándose y recordándose, ¿por qué hice eso? Si me hubiera detenido, ¿por qué no
pude controlar ese momento de enojo y se recordaba, gracias a Dios, que no lo hizo. Reflexionemos en nuestra vida, en nuestro proceder, en nuestra vida diaria. Quizá hemos cometido, hemos hecho algo semejante o algo igual. Hoy Dios quiere traer libertad. Dios quiere ministrar y poder enseñarnos que podemos salir de eso y podemos vivir una vida saludable, fructífera, que edifica, que construye, no solamente a los demás, sino a nuestra propia vida. Hasta aquí me doy a entender. Lo último que podemos entonces también es mirar a través de esta palabra, y creo que termino con esto, es a lo que inicié al principio, de que muchas veces cuando nos enojamos no lo expresamos, no lo decimos adelante porque no se nos enseñó, pero yo creo que la manera correcta de nosotros poder entonces manejar el enojo es saberlo expresar apropiada y adecuadamente. Creo que hay un equilibrio en todo esto. Porque digo un equilibrio porque si lo guardas y no lo dices, te dañas a ti mismo y dañas a los demás. Y si lo dices, lo expresas, pero no sabiamente, dañas al otro. Existe un balance. Existe un balance en todo esto y debemos saber cómo expresar nuestro enojo de una manera apropiada y adecuada. Cuando expresamos nuestro enojo, eso es saludable, pero también en la forma como lo decimos. El hijo mayor no se enojó con el padre, no lo ignoró, no lo insultó, no le dijo, usted es mal padre, usted mire, yo esto, y se le puso al tú por tú. En ningún momento lo respetó como padre, pero sí le dijo lo que estaba pasando. Lo expresó apropiadamente, sin ningún insulto. Me doy a entender, sabiamente. Expresó, no con un arranque, no lo guardó como Caín. Que en Caín, Dios le habló y se hizo ¿de qué? Del sordo. Estaba enojado, lo ignoró. No hay nada más feo, hermano, cuando lo ignoran a uno. Que usted está hablando y lo ignoran. Imagínense la paciencia y el amor de Dios. Le habló, le dijo a Caín y lo ignoró. Y en este caso, el hijo mayor hizo lo contrario. Estaba enojado, expresó su enojo, le dijo al Señor el motivo y la razón por la cual estaba molesto. El Señor le dijo, mira, así, el papá de familia dijo esto, lo otro. Y pienso yo que en un momento dijo, se quedó él allí afuera. Dice, es verdad. ¿Por qué me tengo que molestar? Es mi hermano. Está vivo. Está sano. Yo tengo aquí este material. Mi padre me lo dio. Quizás reflexionó y entró a celebrar. Y fue sano. Internamente. No dañó a su padre. No dañó a su hermano. Se ganó un respeto como se lo había ganado por todo ese tiempo. Pudo celebrar, porque pudo saber controlar ese momento. ¿Saben? Hay mucho que aprender en esta vida. En la forma como podemos aprender a tener una vida sana, saludable en relación con nuestro Dios, con nosotros mismos y con los demás, es oír el consejo de Dios. Nadie te pueda dar un mejor consejo que el de Dios. Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Solo Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestros impulsos, nuestras acciones, reacciones, conoce nuestras relaciones, cómo nos estamos conduciendo, sabe si hemos guardado por mucho tiempo enojo con algo, contra alguien o contra el mismo Dios. Hoy Dios quiere que seas una persona sincera, honesta, humilde, sencilla, y puedas hablar con Él y decir, Señor, yo la verdad por mucho tiempo he guardado esto en mi corazón, y tú que lo conoces y lo sabes todo, yo quiero ser hoy contigo, Padre, honesto y sensible y sencillo, y quiero hablar del corazón hacia ti. Quizá hoy no lo puedas hacer,
O quizá en un momento donde tú te solas con Él puedas hablar y decir, Señor, he reflexionado lo que me has hablado y por mucho tiempo yo he guardado por esto. Pensé que eras tú el culpable, pero me doy cuenta que es así como tú me lo estás ministrando internamente en mi corazón. O quizás has guardado tu enojo por si a alguna persona que te hizo daño por mucho tiempo y no has sabido perdonarlo. Y eres indiferente. Y no solamente lo dañas, te dañas a ti mismo. Quizás no lo has pasado. O quizás estás pasando. O quizás estás a punto de pasarlo. Solo Dios sabe. Lo cierto es que hoy Dios quiere que podamos vivir en libertad y tener una vida sana, saludable, en relación con Él, en relación con nosotros mismos y en relación con los demás. Podemos hoy celebrar y pedir al Señor que aquí nos llene y todo como estamos pidiendo, porque es una promesa del Espíritu Santo, pero que esto es parte de nuestra vida en relación con Dios. Vivir una vida sana delante del Señor. Yo te invito ahí que puedas inclinar tu rostro, que seas sincero con Dios, y sé que a veces es un momento que quisiéramos tener más espacio, pero tenemos que respetar los tiempos. Pero Dios no conoce tu corazón y es el momento donde puedes irte con libertad, perdonado, restaurado, consolado, edificado. Que a partir de hoy puedas disfrutar tu relación con Dios, contigo mismo y con los demás. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, que me has permitido hablarla. Te ruego que tu Espíritu que ha ministrado esta palabra nos la haga recordar. Y que en el momento, Señor, donde venga ese momento que quizá inesperado, que podamos controlar, saber manejar ese sentimiento, Señor. Y que nos provoque a ser constructivos, a poder edificar, a poder bendecir tu nombre, nuestra vida y la vida de otros. Gracias por tu palabra. Te damos a ti gracias, te damos a ti honor y gloria por tu consejo, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.